Parece bastante claro que la relación entre el oficialismo y la oposición pasa por uno de los peores momentos. Por ejemplo, para el Partido Independiente y el Partido Nacional, la comisión investigadora de ANCAP arrojó elementos con apariencia delictiva, por lo que ya se adelanta que en febrero se presentará escritos ante la justicia penal. Los blancos, además, avisan que en este 2016 irán por más y promoverán investigaciones sobre otros emprendimientos del gobierno donde, a su entender, se han despilfarrado recursos públicos. Por ejemplo, los negocios con Venezuela o el proyecto de la regasificadora. A pesar de este telón de fondo tan espeso, para la senadora Verónica Alonso llegó la hora del diálogo. La semana pasada anunció que su gran objetivo para este año es intermediar entre el presidente Tabaré Vázquez y quien ella identifica como el jefe de la oposición, el senador blanco Luis Lacalle Pou. Su idea, según dijo en Búsqueda, es que ambos puedan sentarse en una mesa a tratar temas puntuales como políticas de Estado. ¿Hay margen para algo así? ¿Qué ventajas tiene la senadora Alonso como intermediaria? Vamos a conversarlo con ella en los próximos minutos en Perspectiva. Senadora Verónica Alonso, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar acá como siempre. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué análisis ha hecho? ¿Cuál es el análisis del cual parte para plantear esta mediación entre el presidente Vázquez y Lacalle Pou? Que sin diálogo no podemos avanzar. Que hemos tenido un año 2015 muy complejo, no solamente complejo de enfrentamientos entre la propia fuerza política, ¿no? Creo que este año 2015 mostró incluso un enfrentamiento interno muy importante para el propio presidente Vázquez. Yo lo viví en el Parlamento, Emiliano. La propia fuerza política, pero en particular el sector radical del Frente Amplio, liderados por el senador Mujica, hackeando a Vázquez en el Parlamento. Ese es un escenario, pero también está el otro escenario, el del gobierno y la oposición, donde hubieron, ¿no? Tú mencionabas recién el caso de ANCAP, que creo que nos deja un daño importante, nos da una señal muy, muy lastimosa para el país. Nos ha hecho un daño irreparable, diría yo, y a veces cuando uno lo analiza todavía queda mucho camino por recorrer, creo yo, no solamente por lo que dejó la investigadora, sino seguramente por lo que dictamine la justicia, que será la justicia la que siga su curso en el tema penal. Frente a esa situación, yo creo que es necesario, más que nunca, especialmente cuando empezamos un 2016, que va a ser complejo. Va a ser complejo desde el punto de vista económico, va a ser complejo desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista social. No podemos amputarnos la posibilidad de sentarnos a dialogar. Usted le teme al tajo, usted habla de ese término que viene de la política argentina, la grieta, el tajo, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo creo que ya lo que ha ocurrido en la región es una señal muy importante. Lo que ha ocurrido en Argentina, lo que ocurre en Venezuela. ¿Estamos lejos? Claro que estamos lejos, y ojalá que estemos muy lejos. Pero nadie está ajeno a que se siga generando un enfrentamiento cada vez mayor. Y yo creo que uno de los legados, de los peores legados que nos dejó el gobierno de Mujica, fue poner de moda algo que hemos instalado en nuestra sociedad, que tiene que ver con el descalificarnos, con el hablarnos mal, con el faltarnos el respeto, por pensar distinto. Y eso lo vivió la Argentina, donde se cortaron los puentes del diálogo. Lo vive Venezuela, lo viví en Venezuela a propósito de varias instancias que estuve allí. Y yo creo que en un país como el nuestro, donde nos jactamos de que somos respetuosos, de que queremos fortalecer la democracia, el sistema democrático, tenemos cada vez con más fuerza insistir en el diálogo. Por supuesto que como oposición, a nosotros no nos eligieron para pelearnos. Y para mí esa es una premisa muy importante. Nos eligieron para hacer, para construir. Claro que como oposición... Es discutible, supongo que eso es discutible. Si lo pienso desde el punto de vista del votante del Partido Nacional en este caso, tengo la impresión de que muchos
muchos de los votantes del Partido Nacional lo que quieren es una oposición férrea. Definitivamente, pero oposición férrea no significa estar con el cuchillo todo el día, no significa pelearnos todo el día. Significa ser oposición, para mí es ser controlador, controlar al gobierno frente a los abusos, levantar la voz todas las veces que sea necesario, como lo hemos hecho, como ha ocurrido con Pluna, como ocurre con ANCAP y con tantos otros casos. Ahora, eso no nos puede dejar de tender la mano, de construir, de proponer, y para mí ser oposición implica también intentar instalar agenda. Yo creo que el votante del Partido Nacional, pero sobre todo el ciudadano, lo que ve del otro lado es la pelea constante y es a ver quién pega el grito más fuerte, quién pega más. Y yo creo que llegó el momento de insistir, por más que en otras instancias se haya buscado o no esos acuerdos multipartidarios y ahora los podemos conversar, nunca hay que perder la instancia, o por lo menos desde mi lugar, yo siento que esa es mi obligación. Todos los esfuerzos que sean necesarios siempre para dialogar. Controlar, pero también proponer y siempre dialogar. En titulares, ¿qué temas deberían formar parte de esa agenda en busca de políticas de Estado? Después vemos bien cada uno de ellos, pero para que el oyente se vaya aproximando. Y yo estoy convencida, y si no, pensemos juntos. ¿No será tiempo ya de volver a poner sobre la mesa el tema de la educación? ¿Qué otro tema? ¿No se cae a pedazos el tema y la gente lo pide a gritos? Otro tema, políticas sociales. ¿No será tiempo de sentarnos a analizar si la aplicación de los programas sociales, no será tiempo de analizarlos, de buscar cómo hacemos para ir reduciendo la pobreza infantil, que hoy en nuestro país tenemos un 4,5% de niños que pasan hambre? En el caso, y esto ha salido en la prensa en estos últimos días, en el tema del narcotráfico, el tema de las drogas. En Argentina se pretende llevar adelante una política muy fuerte, de manera restrictiva, con respecto a este tema del narcotráfico. Uruguay es un país tránsito en este tema. Bueno, creo que es necesario, además de coordinar con los países de la región, también ponernos de acuerdo y sentarnos a analizar, por ejemplo, pero yo no quiero imponer, en esta búsqueda no se trata de imponer los temas, simplemente son tentativos de temas que me parece que tienen que estar. Por ejemplo, la política internacional, que siempre ha sido una política de Estado y nosotros no tenemos diferencias ideológicas o que nos alejan tanto, por ejemplo, con el canciller Nin Noboa. ¿Ustedes no tienen diferencias ideológicas que los alejen tanto del canciller Nin Noboa? Pero el canciller Nin Noboa, en varios de sus planteos, no ha sido representativo de lo que el Frente Amplio piensa, ha tenido sus dificultades hacia adentro del Frente Amplio. Ahí ya nomás hay un problema. Definitivamente, pero la búsqueda justamente es poner los temas arriba de la mesa, sentarnos a dialogar e intentar avanzar y generar consensos, porque de eso se trata también esto. Yo entiendo lo que dice y tengo la impresión de que mucha gente comparte la inquietud, la de que haya acuerdos, de que el país no quede bloqueado, que no se avance solo en base a mayorías, a las mayorías que el propio oficialismo tenga, que pueda haber acuerdos más amplios. Pero claro, la pregunta es cómo se logra eso teniendo en cuenta una serie de factores. Para empezar, uno que quedó mencionado ya, ¿es posible pensar en sentarse a discutir estas cuestiones cuando por otro lado la oposición lleva a la justicia penal la gestión de ANCAP, cuando estuvo encabezada por quien hoy es el vicepresidente de la República, nada menos, Raúl Sendic? ¿Cómo se hace para congeniar una cosa con la otra? Pero siempre es posible. Por eso decíamos recién, la oposición como oposición tenemos que ser firmes controladores. Pero eso no nos tiene que impedir intentar avanzar en otros temas. Si nosotros vamos a quedar bloqueados simplemente en la denuncia, está bien, pero no podemos tampoco vivir de denuncia en denuncia. Lo que quiero decir es que un gesto como ese genera del otro lado genera rispideces, irritación, hipersensibilidad. Entonces, por ejemplo, a ver, se lo planteo de esta otra manera. ¿Por qué usted podría lograr este acercamiento? Bueno, no sé si yo, no sé si es desde el individualismo, Verónica Alonso o otro interlocutor. Creo que es importante buscar
cualquiera sea el interlocutor, generar el objetivo que nos ponemos. El objetivo es sentarnos a dialogar y a trabajar en políticas de Estado de mediano y de largo plazo. Y en esto no hay mejor intento que intentarlo todas las veces que sea necesario. ¿Usted entiende que tiene algunas ventajas? Bueno, yo tengo un buen diálogo con el presidente Vázquez. Yo estoy convencida que ese legado que nos dejó el gobierno de Mujica no lo quiere nadie. Y no lo quiere el presidente Vázquez, tampoco lo quiere Luis Lacalle Pou, porque los conozco. Usted dice que tiene una buena relación con el presidente Vázquez. ¿Se refiere, por ejemplo, al trabajo en esa comisión que el propio Vázquez convocó, en la que hay representantes de distintos partidos sobre políticas contra el alcoholismo? Sí. ¿Hay algo más? ¿Usted tiene otro tipo, ha tenido otro tipo de coincidencias he tenido instancias o de intercambios con el presidente Vázquez? Diálogo en eso ha generado la oportunidad, ¿no?, de tener ese diálogo, y eso ha permitido hablar también de otros temas, ¿no? Pero creo que eso ya es una puerta importante donde si en mí está la posibilidad de generar el acercamiento, que creo que es indispensable, especialmente en este año, como decía recién, lo voy a generar. Ahora, un emprendimiento como este, un desafío como este, ¿no debería realizarse, digamos, de manera discreta, tomando contacto de manera reservada con una parte y con la otra? ¿Por qué usted lo hace público? ¿Por qué usted da a conocer esta idea a través de los medios de comunicación? No, yo lo hablé con Luis Lacalle Pou, lo hablé con el entorno cercano de Vázquez. Algunos pueden pensar, esta es una jugada política de la senadora Alonso para tener protagonismo en los medios. Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo estoy convencida que el camino es intentando todas las veces que sea necesario. Y Emiliano, hay algo que a mí me molesta mucho, los que están permanentemente con la calculadora electoral. Me molesta profundamente que estamos en el 2016 y las próximas elecciones son en el 2019. Tenemos muchos años por delante para hacer. Si solamente vivimos o nos quedamos con los que dicen que algunos están con el, ¿no? Creo que le hacemos poco favor al país y a las cosas que necesitamos hacer. Yo estoy segura que necesitamos más que nunca esa frase que muchas veces se ha dicho, pero que muy pocos la aplican. Hay muchos que están pensando simplemente en la próxima elección. Algunos estamos obsesionados pensando cómo hacemos con la próxima generación, qué hacemos. Y en esa búsqueda, esa es mi intención. Ese va a ser mi esfuerzo, esa va a ser mi dedicación, a pesar de que algunos van a seguir con la calculadora electoral. Pero para mí la mejor estrategia es hacer, es proponer. Por supuesto que en algunas instancias es también criticar, pero para intentar que se cambie, no para criticar porque hinchada somos todos, es fácil criticar. Nos sentamos de un lado y cuando uno pega decimos, la próxima pegale más fuerte. Pero ¿qué conseguimos? ¿Qué logramos? Y yo lo viví, Emiliano, en las instancias en el Parlamento. Las herramientas que tenemos como oposición, entre otras, está la interpelación, ¿no? Y siento que las interpelaciones perdieron, no solamente por el mecanismo que hoy lamentablemente está de las mayorías absolutas, donde lamentablemente en muchos casos han sido sordas, pero miremos el caso de la educación. La ministra María Julia Muñoz vino y dijo que estaba todo bien y que no había crisis. Y del otro lado, con el cuchillo diciendo que estaba todo mal. Ahora, ¿qué logramos? Uno pregunta en español, los otros responden en chino. ¿Qué logramos? Estamos conversando esta mañana con la senadora Verónica Alonso del Partido Nacional, que en este momento de relación tan tensa gobierno-oposición entiende que es necesario acercar. Y ella misma se considera en condiciones de intermediar entre el presidente Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou en busca de un diálogo
en torno a asuntos que puedan terminar en políticas de Estado. Senador Alonso, me llama la atención que usted proponga ya un formato. Usted propone el formato Vázquez, la calle Pou. ¿Usted entiende que la calle Pou representaría en esas conversaciones efectivamente a la oposición? No, yo no digo que sea la calle Pou la oposición. Yo digo que desde mi colectividad política y desde el Partido Nacional yo voy a buscar las instancias para que el gobierno se siente a dialogar con el Partido Nacional, por supuesto que con las otras fuerzas políticas. Nadie está diciendo que esto es excluyente de las otras fuerzas políticas. Creo que el gobierno tiene que sentarse con todas las fuerzas políticas para construir esas políticas de Estado. Yo voy a trabajar para hacerlo con mi propia fuerza política. Serán otros los que también lo hagan con los otros partidos, ¿no? Bueno, a ver, vamos por partes en este aspecto. Casualmente, la relación entre el presidente Vázquez y dirigentes de la oposición tiene, creo, su peor capítulo en el caso de la calle Pou. Bueno, justamente. Y esa es la búsqueda. Acá no se trata desde la campaña electoral, ¿no? Cuando la calle Pou se tomó aquella foto haciendo la bandera y dijo algo así como a Vázquez lo espero en esta bandera, no sé qué. Y luego la respuesta de Vázquez que habló de pompitas de jabón. Desde ese momento el vínculo, no digo que sea cero, pero anda muy cerca de cero. La calle Pou hizo algunos intentos después que Vázquez fue electo y hasta ahora no ha tenido éxito. Entonces, ¿cómo juega ese factor en el análisis que usted hace y en esta propuesta que hace? Bueno, justamente, cuando yo planteo que sea con Luis Lacalle Pou, acá no se trata de excluir a nadie. En el Partido Nacional hay dos líderes, Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou hoy es el jefe del partido, lo decidió la gente así en las instancias electorales, y la relación con Luis Lacalle Pou es la complicada. No así con Jorge Larrañaga. De hecho, no nos olvidemos, hace apenas unas semanas, cuando Vázquez reconoce la actitud de Jorge Larrañaga a propósito de una situación dura y triste para el país, como fueron las inundaciones, donde Larrañaga se comunica con el presidente Vázquez y fue reconocido por el propio presidente la actitud constructiva de Jorge Larrañaga. Yo con esto no estoy queriendo dejar, al contrario, lo he hablado con Jorge Larrañaga. Lo que digo es que... Usted dice que no está queriendo dejar a Larrañaga fuera. No, porque a veces puede generarse ese fue un detalle que no pasó desapercibido en la nota de búsqueda, ¿no? Que usted se refiriera a la calle Pou como el líder de la oposición y no hablara del líder de su propio sector, porque usted fue electa senadora por Alianza Nacional. Pero, Emiliano, en esto yo creo que tenemos que elevar un poco la mira. En esto no podemos vivir en las chacritas o mirando el ombligo, ¿no? Mirándonos el ombligo. Acá la búsqueda es el partido. Y mucho más que el partido, es el país. Entonces, acá yo no estoy haciendo una división por sectores. Claro que Jorge Larrañaga, yo pertenezco a Alianza Nacional, pero Jorge Larrañaga no tiene una dificultad de diálogo con el presidente Vázquez. Lacalle Pou sí. Y creo que esto que tú mencionabas, que ocurrió en la campaña electoral, a veces por orgullos o por egos, se van generando estas divisiones y estas separaciones, que bueno, hay quienes tenemos que poner paños tibios y intentar acercar estas partes, pero sin ninguna intención de querer sacar a nadie. De hecho, yo he reconocido la actitud de Jorge Larrañaga en el periodo pasado. No nos olvidemos cuando Jorge Larrañaga, que esta ha sido su dinámica también, intentó acercar con el presidente Mujica y llegó a la búsqueda de acuerdos multipartidarios, por ejemplo, en el tema de educación. Lamentablemente no se avanzó porque Mujica tanto habló, pero tampoco hizo con respecto a este tema. Entonces, esa es la actitud que ha tenido Jorge Larrañaga también con respecto a este tema. ¿Quién puede negarse a dialogar? Si esto es bueno para todo el partido, acá más allá de los sectores, hay un partido que es el partido mayoritario de oposición, que tiene responsabilidad también porque pretende ser alternativa para gobernar en las próximas instancias. Entonces tenemos que mirar un poquito más alto que simplemente quedarnos en si nombró o no nombró, que en este caso pretendo representar a todo el partido en la búsqueda de este diálogo. Está hablando para la interna de Alianza Nacional con esas últimas palabras, ¿no? Lo digo teniendo en cuenta, por ejemplo, esta nota que aparece hoy en El País, título
molestia con Alonso por cercanía con Luis Lacalle Pou. Dice la nota que legisladores de Alianza Nacional, el sector del senador Jorge Larrañaga, no ocultan su malestar con la senadora Verónica Alonso por algunas de sus actitudes, como moverse por fuera de la orgánica del sector. El último episodio se produjo cuando la senadora promovió un encuentro entre el presidente Vázquez y el líder nacionalista Luis Lacalle Pou. Dice allí que Larrañaga no estaba en conocimiento de esa iniciativa. Por estas semanas el líder del sector blanco se encuentra en el interior del país y que, tras esa gestión pública suya, Larrañaga se comunicó telefónicamente con ella, etc. ¿Cómo está su relación con el grupo político al que pertenece? Yo siento que bien. Yo con Larrañaga tengo un excelente diálogo. Creo que lo he dicho en varias oportunidades, es un hombre que le ha dado muchísimo al Partido Nacional y al país. No tengo ningún problema. Quizás quieran generar problemas. A veces la búsqueda es generar. Usted viene de Unidad Nacional. Usted en el pasado trabajaba dentro de la corriente que hace relativamente poco armó Luis Alberto Lacalle, ¿no? Yo acompañé la candidatura de Luis Alberto Lacalle Herrera cuando él decide no ser más candidato frente a una nueva coyuntura. Tomo la decisión con el grupo que lidero, apoyar a Jorge Larrañaga. Entendía que eran los tiempos, así correspondía y así lo hice, convencida. Por lo visto en Alianza Nacional hay gente que entiende que usted tiene una afinidad mayor con Lacalle Pou que con Larrañaga. En fin, como que este gesto suyo fue mal interpretado por algunos dirigentes. Quizás sí, pero yo no sé qué es lo que proponen. Si no es diálogo del partido, somos todos blancos, ¿no? Si la búsqueda es hacer que el partido tienda en esta búsqueda de construir, que así la entiendo yo, quizás ellos, algunos compañeros, y en esto a veces uno tiende a generalizar por algunos compañeros. Yo lo viví cuando la instancia del diálogo con Vázquez a propósito del tema de la política nacional de alcohol. Algunos compañeros entienden que hay que estar del otro lado de la vereda. Algunos compañeros entienden... Las críticas eran de que usted se había largado por cuenta propia a integrar esa comisión. No, definitivamente no. Eso yo lo hablé, que eso ya quedó saldado hace bastante tiempo. Estaba hablado con el directorio del Partido Nacional, con el presidente del directorio, y eso fue saldado. Quizás algunos se sintieron... que tienen otra postura de ver lo que hacemos siendo oposición. Algunos creen o tienen el concepto de cuanto peor mejor. Y yo no tengo ese concepto. Y yo creo que el camino es otro. Y mi búsqueda va a ser siempre la de intentar construir. Vuelvo a insistir, la gente nos eligió en la oposición para controlar, pero también para proponer. Entonces, para terminar, con respecto a Larrañaga, ¿usted habló esta idea con él? Hablé con Larrañaga. ¿Lo llamó usted o reaccionó Larrañaga ante la lectura de búsqueda? No, hablé con Larrañaga después de la entrevista de búsqueda. ¿Quién llamó? No, me llamó Larrañaga, me llamó Jorge Larrañaga, pero hablamos correctamente, perfectamente. No quiero en esto, que se va generando, algunos quieren generar enfrentamiento. No tengo ningún tipo de enfrentamiento con Jorge Larrañaga. Al contrario, es un muy buen compañero, alguien que incluso me aconseja, ¿Y él le dio visto bueno a este paso suyo? Sí, entendió la situación. Pero, Emiliano, ¿quién... ¿Y con Lacalle Jorge Larrañaga, que es líder de Alianza Nacional, puede negarse a esta situación cuando él, acabo de mencionarlo, ha sido generador en otras instancias de diálogo? ¿Y con Lacalle Pou cómo le ha ido? Muy bien. Con Lacalle Pou también. ¿Cómo puede negarse a esta situación sabiendo que él tiene la responsabilidad y la obligación como jefe del partido, en este caso del Partido Nacional? ¿Y en el entorno de Vázquez hay ambiente como para este intercambio? Bueno, del entorno de Vázquez lo conversé por supuesto antes de esta entrevista, y sí hay. También la misma pregunta,
¿Puede negarse alguien a dialogar, y más el gobierno, cuando vamos a entrar en un año complejo, sobre todo tomando en cuenta que vamos a tener un 2016 complejo, pensando en el 2017, que va a ser una instancia presupuestal nuevamente, porque no nos olvidemos que este gobierno estableció el tema presupuestal por 2 años. Por lo tanto, sabiendo que la instancia del 2017 va a ser una instancia compleja nuevamente de tires y aflojes internos, bueno, creo que más amerita todavía sentarnos a dialogar todos juntos y avanzar en los temas que nos preocupan a todos. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511. Costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Senadora Alonso, antes de despedirnos, ¿cómo sigue esto? Y bueno, esto sigue los primeros días de febrero. Yo voy a tener la oportunidad de, a propósito de la nueva reunión del grupo con el tema del alcohol, tener la oportunidad de seguir avanzando este diálogo con el presidente. Así que, bueno, veremos allí, por supuesto, que él tiene la última palabra, pero la búsqueda es generar, ver a partir de ahí cuál será esos motivos o esos temas en los cuales no pretendo imponer, sino al contrario, simplemente buscar esto que lo necesitamos definitivamente todos. Yo conozco al presidente Vázquez, conozco a Luis Lacalle Pou, son 2 personas de bien que quieren lo mejor para el país y por lo tanto bien intencionadas, y estoy convencida que vale la pena hacer el intento. Senadora Verónica Alonso, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Gracias a ti. En Perspectiva, da que hablar.